Hola, buenas tardes. Bien, les voy a grabar la siguiente clase, nada más recordándoles la tarea, que era una obra de arte efímero, utilizando materiales que consideraran. Bien, aquí tengo algunos ejemplos. Acuérdense que vimos que era la moda, que en este caso esta persona que hace arte efímero en el cabello. Luego vimos a otras manifestaciones. Aquí vemos el aguacate, en este caso este peinado, el aguacate, esta casita. De hecho hubo un niño que me envió una tarea de una casita muy interesante. Estos hot cakes y la medusa, la margarita. Buenas tardes, maestro. Y bien, antes de que comience, aquí vamos a ver algunos de sus trabajos. Perdón porque me adelanté ahí. Y ahorita cuando le dé enter va a aparecer el video donde su compañera va a explicar en qué consistió su tarea. Buenas tardes, maestro. Soy Monserrat Ramos Sánchez. Le voy a presentar mi arte efímero. Yo dibujé una falda y una blusa. Para la falda usé flores de bugambilia. Para la blusa usé hojas de tulipán. El arte efímero es una expresión estética de duración temporal. Gracias. Muy bien, entonces el arte efímero es una creación que dura poquito. Efímero quiere decir pequeño, que no dura mucho. Eso es, un amor efímero es alguien que amó un poquitito y luego se aburrió y se fue. Bien, aquí tenemos el de Luis. Él hizo, bueno, ahorita nos va a explicar él qué fue lo que hizo. Buenas tardes, maestro. Como ve, aquí está mi arte efímero hecho con puro arroz. Las letras. Y como ve el árbol, esto café que ve es con plastilina y el arroz es de color verde, ¿Qué es el árbol? que es el árbol. Y aquí como ve la nube está hecha de arroz. Pues aquí hice el sol de plastilina y aquí los dos ojos de semilla de papaya y aquí en este puntito rojo con un poquito de color rojo. Gracias, maestro. Muy buenas tardes. Bien, aquí tenemos la explicación de Luis, igual, materiales pues, que todos conocemos. ¿Quién no conoce la rola, semilla de papaya, la plastilina? Muy bien, vamos a ver otro trabajo de otros compañeros. Esta es mi obra de arte. Yo hice un barco que iba navegando por el mar y encontró una isla. Y en esa isla había un volcán que estaba tirando humo. Y había unas palmeras con coquitos y estaban inestables. Me llamo Andrés. Gracias. Bien, además de haber hecho el trabajo, André le pone bastante creatividad e imaginación y hasta describe una historia, ¿no?, con su trabajo. Muchas gracias, muy buen trabajo y además la explicación que enriquece el trabajo. Bien, y ahora les voy a presentar este que me enviaron y yo me quedé sorprendido porque es una oportunidad para que busquemos si verdaderamente eso es arte efímero. Porque además, fíjense, hay gente que ve los cuadros modernos y ve un rayoteo, ¿no? Y dice, no, pues eso es un rayoteo, eso cualquiera lo hace. Pero ese rayoteo, cuando uno tiene cierta educación plástica, cierta educación artística, uno puede
distinguir que realmente no es un rayoteo. O cuando es un rayoteo, que verdaderamente es un rayoteo. Pero estos rayoteos tienen muchos elementos: el color, el equilibrio, el contraste, la técnica que usó el artista. Y de tal manera que si yo hago un rayoteo sin ser artista, pues va a ser un rayoteo, no va a ser una obra de arte. Entonces, esta que está aquí, yo quisiera saber cuál sería su idea. La mía es que son unos plátanos fritos riquísimos, con su quesito y su cremita. Pero ¿en dónde está? Es decir, ¿qué le daría a ese plato la categoría de arte? Igual y ustedes me pueden decir que sí, ya eso se los dejo a su criterio. Sobre todo porque fíjense que hay algunas corrientes artísticas ahora que se llaman, por ejemplo, arte objeto o performance, donde ponen objetos como este y los enmarcan o les toman una foto y es una obra de arte. Pero ¿en dónde está la línea que separa entre lo que es arte y no es arte? Para mí, esto no es arte efímero. A lo mejor si hubiésemos puesto los plátanos de modo que hicieran una carita o la barba de Santa Claus o una cosa así, pero si no, no cumple con ese elemento, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí vamos con las actividades. Ahora les voy a dejar una tarea. Esta es la tarea: investigar qué es el ensamblaje escultórico. ¿Qué es el ensamblaje? Yo les voy a dar algunos elementos de esto. Sin embargo, no basta. Es importante que realicen la tarea. ¿Qué cosa es ensamblaje? ¿Qué cosa es ensamblar? Podemos decir que ensamblar significa que un objeto se cruza con otro y se acomoda. Por ejemplo, cuando compramos ahora, sobre todo que ya compramos las cosas, ya no vienen hechas, sino uno tiene que llegar a su casa y armarlas, ¿no? Por ejemplo, un ventilador. Te venden la caja cuadrada del ventilador, te dan un manual y ahí tienes que ir tú con el desarmador sin saber y ahí le vas poniendo a ver qué dice y lo vas ensamblando, lo vas acomodando de modo que ya luego le pones el mástil ese que lo detiene, la rueda para que no se caiga, y todo viene en un manual, viene desarmado, ¿no? Ya viene el motor, vienen las aspas, pero todo lo tenemos que ensamblar nosotros, que acomodar. Entonces, esa es una primera idea de ensamblaje porque les va a quedar de tarea, ¿no? Otra idea es de que los objetos están construidos de tal manera que se pueden acomodar. Por ejemplo, aquí, este es para limpiar objetos, para limpiar lentes, estos lentes. Pero esta tapita se coloca y queda de tal manera que no se cae, ensambla perfectamente. Acá tengo otro objeto que hace rato estaba platicando en otro grupo. Miren, este es un desodorante ecológico. ¿Por qué? Porque no está hecho de plástico. Está de tal manera construido, o con el material que está construido no contamina o no contamina tanto como los plásticos. Entonces aquí se le quita la tapita, es cartón, y aquí ensambla perfectamente. Queda perfectamente, no se cae tampoco. Y aquí abajo tiene una ruedita por dentro que al ir empujando va saliendo lo que se necesita. Es un desodorante, ¿no? Lo que se necesita, lo que se requiere, lo que se va a usar. Y empuja, está ensamblado por todos lados. Y en este caso es un objeto. Ahora, a nivel artístico también existe el ensamblaje. El ensamblaje es la técnica, en este caso escultórica, que hace que objetos que no están hechos para hacer una obra de arte se puedan convertir en una obra de arte. No sé, por ejemplo, ahorita voy a agarrar este lapicero y esta cosa que está aquí y lo pongo aquí y puedo decir, esto es un crucifijo. A lo mejor lo pego ahí, lo acomodo, lo ensamblo con hilo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que van a investigar sobre qué es el ensamblaje, cómo se hace el ensamblaje, y lo van a poner en una hoja. Bien, les voy a pasar un video sobre una obra de Pablo Picasso que se llama La guitarra. Esta obra de Picasso es una obra hecha de cartón, de latón, hilo
es Pablo Picasso, el gran artista español Pablo Picasso, que hace su obra que se llama La Guitarra. Entonces voy a compartirles para que nos vayamos dando una idea de cuando van a hacer su tarea de investigar qué es el ensamblaje escultórico, pues aquí hay digamos, un ejemplo, ¿no? Picasso. La producción escultórica de Picasso establece un punto de inflexión en la historia de la escultura del siglo XX y resulta imprescindible para entender la evolución de muchos de los movimientos artísticos que se han desarrollado hasta nuestros días, como el futurismo, el constructivismo, el cubismo, el dadaísmo y muchas de las propuestas artísticas de la actualidad. Aunque ya en 1911 Braque realizó algunas esculturas del estilo, de las que no ha quedado ninguna, se considera la maqueta de la guitarra realizada por Picasso en 1912 como inicio de un nuevo tipo de escultura, que no fue ni esculpida ni tallada, sino construida, provocando la liberación de la escultura del concepto clásico de volumen. Se convertía de esta manera, sin saberlo, en referencia principal para el constructivismo e iniciaba el camino hacia el collage. Con esta escultura crea también una nueva categoría temática. Sus esculturas no representan el natural, sino un objeto cotidiano, origen del arte del objeto. Para crear la primera de sus esculturas, ensambla unos cartones, algunos papeles tintados y trozos de cuerda, reivindicando el valor del material y la materia, y abriendo nuevos horizontes para el arte del futuro. 2 años más tarde, Picasso realizó otra guitarra, esta vez con una lámina de metal, material muy utilizado en la industria del París de la época. De ahí en adelante, la guitarra se convertirá en motivo recurrente en sus obras. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una exposición pequeñita, cortita, de una obra que hizo Pablo Picasso, Claude Monet, pintor. Las Amapolas. Perdón. La obra fue realizada en el campo de Argenteuil, la figura femenina. Entonces, regreso con el tema de la tarea. Les decía que Pablo Picasso inaugura esta corriente o esta técnica haciendo esa primera guitarra que como ven la hace de cartón, de cuerdas, lo que podríamos decir hoy que es basura, ¿no? Basura, algo que ya no sirve, y le dio una categoría de arte, y además esta se expone en el Museo de Nueva York, si no mal recuerdo. Entonces, ¿cuál es la tarea? Investigar qué es el ensamblaje, unos cuantos renglones, ahí van a investigar, ya me lo envían. Si alguien tiene ganas de hablarlo por un video que no dure mucho, yo voy a decir, bueno, pues el ensamblaje escultórico es tal y tal cosa, y les doy un ejemplo, pero eso es esa libertad, cada quien tiene la libertad de hacer su tarea como quiera. Entonces, muchas gracias y nos veríamos la próxima semana. Espero sus tareas y cuídense mucho. Acuérdense que ya estamos poniendo calificaciones, los que entregan sus actividades pues no tienen ningún problema. Y les agradezco a quienes lo hacen y obviamente a aquellos que no la entregan pues no le podemos poner una excelentísima calificación. Muchas gracias. Buenas tardes.